Hola, Hola, ¿cómo te va? bien, bien. Lo hacemos sin imagen, ¿no? Sí, sí, ahí tapé la cámara. La mía se ve tapada. Sí, están las dos oscuras. Bueno, esperamos que lleguen. ¿Cómo andás? Dale. Bien, bien, bien. Días raros igual. Bueno, van llegando. Ahí está Cecilia Cuchón. ¿Se escucha bien a los que están llegando? ¿Nos dicen si se escucha bien? Ahí está Ahí está. Aye, Ahí Cecilia dice Nechi. buenas noches. Nechi. Nechi, la gran conductora de La Peor de Todas. Es revelación al premio locución. Le dicen que se escuchan bien. Gracias. Bárbaro. Ahí está Nacho. Mercedes se ríe porque dijimos que... No, pero el programa está muy bueno y al mismo tiempo mencioné la locución, podríamos mencionar muchas otras cosas porque justo te vi aparecer ahí, Mechi, pero no, no sé cómo lo ves, pero toda una movida la de La Peor de Todas. Sí, sí, Fabio en la edición, un laburazo está haciendo. Y los textos que se van enviando, bueno, y toda esa coordinación. Voz ensamble, dice Mechi. Para quienes van llegando, les comentamos que esta vez de nuevo volvemos a la conversación sin imágenes. La vez pasada, bueno, la hicimos con imagen, entre otras cosas porque Ricardo tenía más ganas de hacerla así, pero... Ah, ahí está Lisandro. ¿Cómo está Lisandro tanto tiempo? Eh, bueno, vamos comenzando. ¿Cómo lo ves? ¿O esperamos un Sí, cachito? yo tengo tapado el numerito de gente, pero eso fíjate. Sí, no, no me fijé el Son menos de... numerito, pero este, bueno, vamos comenzando. La conversación, estoy leyendo los saludos todavía. La conversación de hoy se llama Darse a las aulas. Y recién dudé, ¿no? Si era darse a la clase, darse a las aulas. Acá alguien dice que 80 es el número. Ceci. Sí, de la cantidad Asesino. de... Bueno, yo quería comenzar mencionando que hoy, una noche como la de hoy, el 16 de septiembre de 1976, en realidad no como la de hoy, digamos, solo porque se parece al hoy en que es un 16 de septiembre, pero en 1976 grupos militares salen esa noche de caza, de cacería, en la ciudad de La Plata. Y salen a buscar sensibilidades entre 16 y 19 años que venían luchando, organizándose para conseguir que se restituya el boleto estudiantil. De esas vidas, 10 de esas criaturas, ¿no? Fueron secuestradas, torturadas, 4 sobrevivieron y dieron testimonio,
y 6 están desaparecidas. Se me ocurría que podíamos decir que de aquellas sensibilidades sobreviven deseos. De hecho, muchos de los que hablamos o que ponemos voz en estas clases pertenecemos a esa generación. Y bueno, la consigna que está escrita en las paredes y en las memorias es: aquellos lápices siguen escribiendo. Quería comenzar con esa mención y recordar un verso de José Luis Mangieri, un gran poeta argentino muerto hace unos años, responsable de una editorial que se llamaba La Rosa Blindada. Todo es un verso de Raúl González Tuñón y que fue el emprendimiento político editorial tal vez más importante de la década del 60, del 70. Decía que Mangieri, un gran poeta, escribió, lo de gran poeta lo digo tal vez para ponerle más énfasis a la invitación a buscar quién es José Luis Mangieri y leer sus cosas. En un texto sobre la desaparición en tiempos del terror de Estado, que alcanza, como decía él, a todas las desapariciones y violencias, termina el texto diciendo 4 palabras que quisiera repetir. Termina Mangieri diciendo: olvido, hijo de puta. Y bueno, la expresión hijo de puta, más allá de las connotaciones que pueda tener, sigue siendo un grito de furia y de desesperación. Es la puteada, ¿no? La puteada de la rabia en relación al olvido. Acá alguien escribe que se corta. ¿Nos confirman si se está cortando o por ahí se le corta a alguien por la conexión y no es un problema nuestro? Estás ahí vos, Vero, ¿no? Sí, estoy acá, estoy pensando algunas cosas, de hecho. Bueno, 16 de septiembre también es una fecha que recuerda el golpe de la Revolución Libertadora. Y me resuena como se llamaba en aquellos años de la militancia política de los 70, la revolución fusiladora. Acá dice que se escucha muy bien. Bueno, vamos a comenzar la conversación después de clase de hoy, pero no quería, a propósito de la peor de todas, no quería olvidarme, ¿no? Ese olvido, hijo de puta, ¿no? Un olvido circunstancial, de mencionar que recomiendo... Sabés que a mí con los olvidos lo que me inquieta son algunas continuidades, ¿viste? Porque si algo trae el 16 de septiembre es la presencia de pibis en la calle, que a veces, digamos, a mí siempre me emocionó mucho en el colegio, ellos liderando el grito de 30.000 detenidos desaparecidos los 16 de septiembre. Pero me contrasta mucho con la presencia de Bernie, con la insistencia del gatillo fácil, que se sigue llevando pibes, y no porque estén militando como los de la noche de los lápices, ¿no? A mí esas cosas me inquietan mucho. Sí. Bueno, el miércoles pasado dimos esta conversación en un contexto también de mucha preocupación. No salimos de sobresaltos, ¿no? Y tal vez recordar la noche de los lápices es un poco también, porque también se conmemora el Día de los Estudiantes Secundarios hoy, ¿no? Esos
Y el Día de los Estudiantes en el sentido de esas sensibilidades que luchan y que, como vos decís, recuperan esa forma de la memoria, ¿no? Hay una memoria que se las ingenia para sobrevivir. Sí, El sí. olvido es, el olvido es pertinaz, el olvido nos provoca esa rabia, pero a pesar del olvido hay esa fuerza del rememorar y del deseo, porque hay una memoria de la cuarta edición, el cuarto programa que está en las redes, por la entrevista que le hizo Agostina Sí. a Carolina Weinerman. Me parece que vale la pena escuchar esa entrevista, sobre todo por el entrecruzamiento de lo clínico, lo político, lo estético, y el modo en que se va desarrollando esa conversación. Eh, Me gustó mucho la expresión mate con escucha, Sí. esa idea del conversar alrededor del mate, idea que sobrevive desde desde el inicio con Alfredo Moffat, que organizaba las mateadas en el Hospital Borda y que después era como el modo de pensar la clínica grupal en el bancadero. Ujú. Algunas veces eh, Las mateadas en la Peña Carlos Gardel. en la Peña Carlos Gardel, cuando estuvo en el Borda, no, la Peña Carlos Gardel y cuando estuvo en el Hospital Esteves con Dickie Grimson. Ellos Ujú. venían viendo desde la década del 60 que el mate, la ronda del mate era como la imagen del pensamiento en grupo, de la palabra en grupo, de la conversación. E incluso yo alguna vez escribí también sobre eso, el mate, el micrófono, el mate como ese lugar de la circulación igualitaria de la palabra. Este, bueno, en esta conversación aparece otro modo, una persona de otra generación que tal vez no sé si tenía presente esas otras experiencias, vuelve a introducir la idea del mate y la escucha, en lugar mate con escucha, en lugar de mate con tortitas o con facturas o con galletas. Bueno, recomiendo esa cuarta edición del programa y bueno, también festejamos que este, estén en juego las posibilidades de ese ensamble sonoro que planteó Mechi todos los lunes a las 21 horas. Bueno, y la otra cosa que quisiera tomar como arranque es un texto que escribió Vero, con quien estoy conversando, que se llama Recuperar la locura y que es un manifiesto antipedagógico. Vos me dirás si acierto con la expresión antipedagógico. Es un modo de llamarlo, en realidad no lo considero antipedagógico, lo considero un manifiesto a favor del pensamiento. Y bueno, yo le pedí a Vero que lo lea el texto que va a salir en la revista web que inauguramos la semana pasada. Inauguramos es un modo de decir, abrimos, hicimos circular, que se llama Dinata. El texto de Vero se llama Recuperar la locura y va a estar en la revista a partir de mañana o pasado. Este, y bueno, yo de ahí, Vero, después quisiera tomar, ustedes van a ver que en algún momento aparece bueno, la idea de la furia traba, una alusión
muy breve, pero quisiera tomar esa idea, la quisieran cruzar con la idea de la pedagogía, y después elegí 7 citas, Dale, eh, como para cruzarnos con el tema de lo pedagógico. Las voy a ir dale. comentando. Yo me acordaba que la otra vez vos me decías del libro Paideia, que yo lo tengo descargado de alguna vez, que hace varios años que lo habías nombrado, y eh, estuve viendo en YouTube algunas clases, y lo que me encontré es que hay más clases en portugués. Parece que, no sé, que en Brasil el libro circula, o por lo menos suben en YouTube algunas cosas más que por acá. Eh, a mí la verdad que la pedagogía me cuesta mucho, y me cuesta mucho por los 28 años de docencia que llevo encima. Y bueno, escribir a modo de manifiesto a veces es como un modo de sacarme enojos de encima y tratar de hacer otra cosa en lo inmediato con esos enojos. Bueno, y me cuestan los títulos en general cuando escribo, así que nada, este salió con el nombre de Recuperar la locura. Bueno, lo leo, ¿no? Estoy poniendo, espera un minutito que estoy Sí, poniendo el nombre del autor de la Paideia, que Jaeger, ¿no? Se pronuncia, es alemán, ¿no? sí, el libro se llama Paideia, los ideales de la cultura griega. Uh-huh. Y es el gran libro sobre la pedagogía en la época helénica, y sobre todo el capítulo más conmovedor del libro para nosotros siempre ha sido cómo piensa Jagger la tragedia griega, la dramaturgia griega como primera experiencia pedagógica de la humanidad europea, de la cual todavía somos reflejos o resonancias, ¿no? Bueno, Sí, podríamos... igual en algo pareciera que en las escuelas se juega más los ideales modernos que los ideales griegos, parece. Yo por lo menos cuando pensé en la pedagogía lo pensé más desde ahí, desde el uso de la pedagogía en relación a las escuelas y al servicio de como de aparatos ideológicos del Estado, o al servicio de la domesticación. No, pero no, vas a ver que yo después voy a hacer un comentario tomé algunas cuestiones del libro de Jagger y vas a ver que no está muy lejos de Foucault de vigilar y castigar, o de las cosas que estamos acostumbrados a pensar como crítica de la educación contemporánea y moderna. Está todo Sí, sí, perfilado sí. ahí, incluso, bueno, después yo... Dale, dale. Bueno, Leo, dale. Dale. Bueno, dice, recuperar la locura. Hay veces que odio la pedagogía. ¿Cómo erradicar de ella la domesticación y la opresión si fue inventada para tal fin? Hay veces que el juego de las aulas, reales, virtuales, nos entrampa en el monólogo dialógico evangelizador, que no contempla que en tantas ocasiones los pensamientos viajan como ráfagas, guiados por la contundencia de lo que se vive cuando se lo vive. Quizás el odio crezca como escudo para evitar la devastación que asoma desde el dolor. Otras veces quizás funcione para ilusionar cierta fuerza posible que derribe alguna vez al monstruo, aunque sabemos que no lo derribaremos con las mismas herramientas que ha germinado para perpetuarse. Cuando se produce el registro de cómo este dolor se compone con otros y otros y otros, cuando se advierte la serie interminable de sangre derramada, de muertes evitables,
de masacres y genocidios que dejan orfandades entristecidas, difícil que odios no colonicen vidas. Pero hay veces, algunas veces, aunque sea una vez, que logra mutar a furia traba, a digna rabia, y encarnarse en perpetuar, alocadamente, la transmisión expansiva de aquellas experiencias que ensayaron y vivieron de a ratos, por algunos meses, por algunos días, algunos años, otras maneras de vivir. Y entonces recordamos que entre sangre y muertes inventaron revueltas, comunas, caracoles, barricadas, emancipaciones, autonomías, periódicos, murales, grafitis, stencils, hackeos, rondas y hasta escuelas. Y aún así, con gusto a poco, recuperamos la locura de esos gestos que aquellas luchas concebidas nos legaron como pistas de mundos por inventar. Bueno, el texto a mí, yo te comenté, me gustó mucho. Para quienes escuchan, fíjense que hacia el final se entiende por qué el título del texto es Recuperar la locura. Porque todo el tiempo, a pesar de ese odio a la pedagogía, sabés captar que en esos espacios, más allá de que sean pensados para la modelación, en esos encuentros, en esos roces, y estoy pensando en las presencias de los cuerpos, ¿no? En este momento tan evocadas, en el patio, en los pasillos, en el recreo, en la salida, en el entretanto se da un contenido, cuando se está a espaldas del poder, en esos momentos se inventan revueltas. Vero escribe comunas, caracoles, barricadas, emancipaciones, autonomías, periódicos, murales, grafitis, stencils, hackeos, rondas y hasta escuelas. Es decir, ¿cómo extrañamos y amamos esa posibilidad? Acá me pregunta esto de dónde va a estar a partir de mañana en la revista virtual Adinata, como dijimos antes, a la revista que invitamos a participar. Es una revista llegada a esta cátedra. Es una revista cercana de Grupos 2, como como el programa de radio La Peor de Todas. Son esas expresiones cercanías. Bueno, retomo lo que te decía. Me parece que esa locura se las ingenia para sobrevivir y aparecer en las escuelas, incluso, como dice aquí, en las escuelas. Quería no sé si querés comentar por qué pusiste, hay un fragmento que dice, pero hay veces, algunas veces, aunque sea una vez, que logra mutar, estamos hablando del odio, ¿no? Pero hay veces, algunas veces, estamos hablando del odio a la pedagogía, pero hay veces, algunas veces, aunque sea una vez, que logra mutar, o sea, cambiar, transformarse, en furia traba, en digna rabia. Y yo señalé lo de furia traba, que es algo sobre lo que quiero hablar, sobre lo que, no sé cómo la pensaste, pero quiero cruzar el problema del movimiento travesti en la Argentina y la pedagogía. No, sí, yo lo pensé por el lado de cómo tanto en el movimiento travesti como en el zapatismo, ese odio contra tantas muertes evitables se transforma en luchas posibles. Lo mismo que las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Como ese odio parió luchas y mutó, y pensé ahí que tanto en las consignas de furia traba y de digna rabia, la consigna contiene el odio mutado en acción de lucha. Sí, exactamente.
Me voy a permitir un comentario, si te parece. ¿Viste? Ahí puse Sí. el nombre de una publicación que se llama El Teje. Ujú. Y tengo acá conmigo, lástima que no tenemos la imagen, el primer número de lo que es el primer periódico travesti latinoamericano. Y se publicó en noviembre del 2007. Lo publicó el Centro Cultural Rojas y tenía distribución gratuita. Eh, el Teje fue, la directora del Teje fue Marlene Guayar, y surgió la publicación de un taller de clínica de escritura que coordinaba María Moreno. De hecho, Ujú. en el staff del TG dice crítica periodística y edición general María Moreno. Y el equipo de redacción está formado por Diana Sacón, Tadeo CC, Mariana Casas, Nati Menstrual, Julia More, Fernando Noy, Pedro Lemebel y Luana Berkis. El TG, como decía, se editó por primera vez en el 2007. Y a propósito del TG y la revista Adinata, por ahí podríamos publicar la editorial que voy a comentar en la revista virtual. Acá Mechi plantea el bachillerato La Mocha La Mocha Celis. Celis. Sí, pero yo leí lo que figura en la revista como el equipo de redacción. Después, entre los agradecimientos, hay un agradecimiento. No, pero el bachillerato se creó después. No, hay un agradecimiento al Hotel Gondolín, a distintas. No, el bachillerato, no me acuerdo ahora, fíjate Mechi cuándo se creó, pero me parece que se crea después. No nos están viendo porque decidimos hacerlo sin imágenes, la conversación de hoy. Bueno, quiero leer, compartir algunos pasajes de la editorial. Hay dos editoriales en el primer número, editorial 1 y editorial 2. La editorial 1 no está firmada, pero se deduce por el contenido que está escrita por Marlene. Yo no lo pude chequear durante la tarde, iba como a hacer un llamado para confirmar eso, pero es casi seguro que la escribió ella. En la editorial se explica qué quiere decir el teje, que es un nombre que dice la editorial, es una palabra todoterreno. Lo oculto, lo que se trama, lo ilegal, lo sobreentendido. La idea de teje es para pensar, porque no viene de la idea de tejido, pero no se separa del todo la idea de tejido. El teje es eso que es como la tranza en la lengua traba, ¿no? La tranza en una lengua que no es ninguna otra lengua. Es la trama, la ilegalidad, el sobreentendido, la transacción, el arreglo. Y tiene como todos esos usos a la vez. Pero hay varios momentos que quiero hablar porque la pregunta es ¿por qué cruzarlo con la pedagogía? Y me parece que porque el lenguaje traba pone en cuestión a toda la pedagogía y a toda la reproducción escolar contemporánea por varias cosas. Una, que es la que voy a introducir primero, es la del silencio. En un pasaje de la editorial dice, su objetivo principal, se está hablando del objetivo principal de la revista, su objetivo principal, 2 puntos, dar voz a través de la palabra materializada y con cierta sistematización
al silencio social e histórico del que somos víctimas las travestis y transexuales. Hay alguien pone teje, maneje. Teje tiene muchísimas acepciones. No voy a entrar ahora en la arboricidad del término teje. Sobre eso hay muchos textos escritos después. Pero quería ahora pensar esto. Primero, la palabra materializada, ¿no? Y sobre todo porque enseguida después dice, porque el silencio, lejos de ser inmaterial, se traduce sobre los cuerpos en dolor, desaparición y muerte. Me parece muy, muy importante poder escuchar esto y poder leer esto. Es del 2003. Sí, 2003 dije, ¿no? No, perdón, 2007. El silencio, lejos de ser inmaterial, ¿no? Esa idea de que el silencio se traduce, dice el texto, se traduce, se transforma en dolor en los cuerpos. Y después plantea la función de ese silencio travesti. La editorial plantea que se hace callar lo que no se quiere escuchar. Y ahí utiliza una palabra, dice que desde la época colonial, la Santa Iglesia Católica silenció el mundo travesti como pecado nefando, que quiere decir lo que nunca debe ser dicho y escuchado en público por su contenido horroroso. Sí, es como redoblar el silencio. Digo, las aulas y el silencio y el sometimiento son una cuestión, pero además el silencio, las voces trans, trabas, es como el silencio del silencio. Sí, sí, sí. Y me parece y es el silencio de las aulas, y es el silencio ahora de las escuelas en época de la pandemia, es ese bullicio tan potente que tiene la posibilidad, la algarabía, el júbilo de las cercanías que se rozan, se tocan, se empujan, se huelen, se respiran, secretan, sudan, mezclan sus aires, mezclan sus alientos, ¿no? Es decir, en todo ese movimiento se crea condición para poder horadar el silencio, porque el silencio se va transformando en una piel, en una cobertura que es difícil de romper. Más adelante sí, dice ¿Cómo, Vero? Que son silencios que son productos del daño. Yo justo hoy, por varias circunstancias, estuve pensando mucho el daño que se provoca a tantas vidas en tantas aulas, aún en nombre de ciertos progresismos, ¿no? Sí, 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 que aún dentro de las aulas hay un acallamiento, ¿no? Y bueno, es lo que dice la editorial un poquito antes, ¿no? Que viste, dice, el silencio, lejos de ser inmaterial, se traduce sobre los cuerpos en dolor, desaparición y muerte. Sí, sí. Que es otro modo de decir el daño, ¿no? Es decir, el silencio que se traduce en dolor. El silencio que se escama, sí, es como una escama de silencio, pero la escama podría ser defensiva. Claro, porque ya hay alguna cicatriz ahí que cubre. Sí. Desde entonces, sigue la editorial, va a decir desde la colonia, somos la presencia que persiste.
a la que se le impone silencio, temor y culpa. Desde entonces somos gemidos de dolor, echadas de los hogares cálidos, lejos de la blanca educación, sin labor digna, sin cobijo techado, sin alimentos de la pacha, sin atención de nuestra salud, lejanas de las plazas céntricas, sin juegos, sin calor, sin amor. En ningún sitio el sexo nos cobijó. De semen nos hemos alimentado y el semen también nos mató. Bueno, difícil, ¿no? De leer y supongo difícil de escuchar, pero voy a leer un fragmento más que es el que más quiero plantear. Alguien dice silencio de qué y vos contestás en las pedagogías. No, pero preguntan silencio de qué. Se conoce que por ahí no estaban siguiendo lo que conversábamos. Bueno, yo ponía que en las aulas, en las vidas. Bueno, en el TEG, en esta editorial, el silencio es el de la condición trans, el de la condición travesti, el de la condición, es que fea palabra la condición, el de la existencia, el de la sensibilidad travesti. Porque me parece que es la mejor manera de decir, un estado de sensibilidad, de recepción, un estado de estremecimientos, un estado de suavidades, todos esos estados de la sensibilidad travesti están confinados al silencio. Que podríamos decir, ese confinamiento al silencio es el acallamiento de potencias que no entran dentro de las lógicas de las normalidades, no entran dentro de las lógicas de la luz del día, porque hay que decir que la prostitución travesti entra dentro de las lógicas del habla del capital, pero tienen que estar confinadas a determinados barrios, a determinados horarios, en un territorio, es decir, en una zona. Y la salida del Teje como primer periódico travesti de Latinoamérica es el intento de salir de la zona de confinamiento, del campo de concentración donde el habla de capital le permite existir para poder transar con ellas. Dice casi al final la editorial, algo que quiero leer con mucho cuidado porque me parece que es una idea para volver a pensar la pedagogía, para poder pensar la clase, para poder pensar el aula. Porque de alguna manera me parece que la editorial del Teje está como introduciendo, como sacudiendo una enseñanza. Dice la editorial, declaramos abiertamente partidarias del error, la falla, el caos, la heterogeneidad, la contingencia humana. No nos impongan su perfección. No queremos su 99% de acierto. No nos organicen el caos por el cual se sienten cosmos. No vamos a cooperar con su paradigma de homogeneidad que ocasiona enfermedad psíquica, social, política, económica y cultural. Enfréntenlo. Se equivocaron siempre. No hay molde para la existencia. ¿No te parece? Tiene muchos años, tiene 13 años, pero ¿no te parece con una fuerza que vuelve como... Sí, precioso. Vuelve esta noche, sí, ¿no? Es precioso, pero a mí me inquieta porque, viste, yo trabajo en un par de diplomaturas en el Joaquín,
donde doy clase a profesores, y tengo mucha gente amiga, profesora y demás, y son mundos tan distintos. A mí me inquieta, porque me pasa como que siento que mucho de todo esto, si entra en las escuelas, entra en la rasgadura del dolor de alguna vida, de alguna pibita que no quiere, que quiere que la nombren con otro nombre, y hay que hacer todos unos artilugios bárbaros como para lograr que alguna posibilidad aparezca. Me parece que, digamos, eh, eh, celebro que eso exista, que se diga y esté presente, pero ni con la ESI alcanza para que mucho de eso rompa los muros de tantas escuelas y alivie el daño que en tantas aulas se hace a tantas vidas. Yo digo esto y se me cruzan historias, nombres. Dijiste algo que me gustaría repetir, ¿no? Que si esto entra en la escuela, entra a través de las rasgaduras de dolor en una pibita. Sí, sí. Y me parece que conviene pensar sobre esa frase, ¿no? Las rasgaduras de dolor, ¿no? A través de las rasgaduras del dolor de una pibita, ¿no? Es decir, son esas pequeñas grietas del dolor que si entran es porque alguien hace recepción de esa, porque hay que hacer recepción de la rasgadura de un dolor, ¿no? ¿Cómo es la rasgadura de un dolor? Es un dolor rasgado, ¿no? Un dolor rasgado por el dolor, ¿no? Es una imagen difícil de concebir y al mismo tiempo la decís y todas escuchamos algo que presentimos todo el tiempo, ¿no? Que hay vidas rasgadas por el dolor. Sí, y que no se resuelve ni con ESI sí, ESI no, ni con ESI en escuelas religiosas permitidas, no permitidas, porque hay escuelas religiosas que logran hacer recepción de los dolores. Si hay alguien, ¿se cortó? Hola. Laburan por el derecho al aborto en escuelas religiosas. Y es un personaje tan adorable que cuando putea suele decir la concha de Dios, por ejemplo. Y pasa, digo, yo lo que siento con esto es como que muchas veces se simplifican las críticas, y la crítica queda como a modo binario, de lo bueno lo malo, derecha izquierda, lo progre no lo progre, lo parroquial no lo parroquial, hay ESI no hay ESI, y la verdad que es muchísimo más complejo que eso, porque la maquinaria de las aulas, del dispositivo pedagógico, se perpetúa. Hay digamos, celebro la Mochaceli, celebro que existan estos espacios, ¿no? Pero siguen haciendo mucho daño, por eso a mí me sale el odio a la pedagogía. Siguen haciendo mucho daño muchos docentes y en muchos espacios. Acá alguien escribe muerte, Melanie Klein, escribe muerte a la escuela de una vez por todas, es momento. Bueno, a propósito de muerte a la escuela, la escuela, y quisiera hacer un comentario sobre la paideia, porque la expresión muerte a la escuela es muy cercana en tu texto, Vero, vos no planteás la escuela, pero recuerden que el texto de Vero, que se llama Recuperar la locura, empieza con este primer párrafo. Hay veces que odio la pedagogía. Ahora, después de este ratito de conversación, hasta parece suave el inicio, ¿no? Porque dice, hay veces que odio la pedagogía, como no siempre, ¿no? Al lado de la consigna muerte a la escuela parece como conservador Sí, sí. ahora. Sí, sí. Pero me parece que
no es tan fácil liquidar a la escuela, ni estoy seguro que sea una buena idea, porque No se también la resolvería. escuela, pero también la escuela puede ser el lugar de esas locuras, como por eso el texto tuyo, Vero, se llama Recuperar la locura. Te Sí, decía sí. que el otro día cuando leí el texto y hablamos un poquito, te decía, me había acordado yo te decía que para mí la palabra pedagogía seguía teniendo un sentido por la lectura de la paideia, porque digamos la palabra pedagogía proviene de la palabra paideia y es un término, una palabra helénica este, que supone eh, sobre todo la relación con un ideal. La palabra paideia, es decir, inaugura la pedagogía como enseñanza que tiende a optar por un ideal. Y lo que plantea la paideia es la formación de los espíritus a partir de la declaración de cuáles son los ideales con los que hay que formar a los espíritus. Pero la paideia, leyendo cómo toda la civilización helénica tiene claro que todo ideal tiene un sentido normativo. No es que esto se inventó con Foucault, con la crítica de Bourdieu-Passeron, con ese libro tan importante que se llamó La reproducción, o con el libro de Althusser, de la escuela como aparato del Estado. Ya No, claro. en la sociedad helénica se advertía que hay un sentido normativo, que una vez que hay un ideal, ¿no? Hay un imperativo de cómo se debe pensar, cómo y qué se debe pensar. Mejor dicho, cómo y qué se debería pensar. Me parece que ahí aparece el deber, ¿no? Todo el sentido normativo de qué se debería pensar. Parece que de entrada la paideia vive con esa tensión. El otro punto es que la paideia muestra el camino de la virtud. Y la virtud sería la coincidencia con los ideales normativos de una época, o mejor dicho, del grupo dominante que puede constituirse como el habla de esa época. Y bueno, ni que hablar la historia de la palabra virtud, ¿no? Que como todos percibimos rápidamente, en la palabra virtud vive la palabra virilidad. Vale decir que la virtud es una normativa que sigue el patrón de la virilidad. Vale decir que no solamente se trata de un ideal normativo, sino además se trata de un ideal normativo que si ustedes ahora se podría rápidamente llamar patriarcal. Pero que en la palabra virtud, digamos, sería como la normativa de los varones, de las virilidades. Que la virilidad incluso como valor que encamina la formación de los espíritus. El otro punto que está en tensión en la paideia es la de la formación. Eh, Alguien dice la virtud es careta. ¿Qué traducción? ¿No? La virtud es más que recareta, la virtud es, es un dolor que recae sobre los cuerpos. La virtud, pensada así, es un modo de avasallamiento naturalizado sobre los cuerpos. Es la imposición de un tipo de normativa. No es que solo es una violencia naturalizada de las más sofisticadas.
Bueno, decía que el otro tema, para no desviarnos tantos, es el de la formación. De entrada, la paideia presenta una tensión entre la forma y la deformación. En la paideia se percibe claramente que los actos pedagógicos dan forma y al dar forma también deforman. Y una cosa más que es muy importante es que no hay forma que no haya pasado antes por un proceso de modelación. Vale decir que la paideia nos ubica que por el hecho de tener existencias hablantes, todas las formas que habitamos ya han pasado por un proceso de modelación. No hay forma no contaminada por una modelación, es decir, eso es algo no contaminado por la modelación, no es forma, es lo informe. Y esto me parece muy importante, ¿no? Es decir, porque no hay forma, quiere decir también que no hay deseo que escape a un proceso de modelación. Aquellas sensibilidades que creemos que nos vamos a liberar encontrando el propio deseo, la forma propia y esencial de un deseo no modelado, nos engañamos. Se trata de sensibilidades que se engañan con una supuesta libertad. Todo esto ya está pensado en la paideia, ¿no? La paideia es la crianza entre la sociedad helénica. Y fíjate... Sabes que yo suelo decir en los prácticos que aquellas sensibilidades que aprendieron a quedarse quietas y calladas son las que llegan a la universidad, a la facultad. Sí, ahora es exactamente así y coincide con algo que voy a presentar dentro de un ratito, y creo que vamos a tener tiempo, de lo que se puede conocer como el manifiesto de Doris Lessing, que está en los cuadernos, en el cuaderno dorado, que te va a encantar porque tiene es del 1962 y tiene esa misma idea que estás planteando. Pero quería plantearte una curiosidad. Platón compara a la pedagogía, Platón, estamos hablando de Platón, ¿no? Como que sería, si alguien habló de la virtud como edad de la derecha. Platón compara la pedagogía con el arte del adiestramiento. Pero ahí no termina. Compara la derecha, compara la pedagogía. Compara la pedagogía con el arte de adiestramiento de perros de raza noble. Escúchame, no se guarda nada esa idea, ¿no? Es decir, no, de entrada está esta discusión, ¿no? Esta idea de adiestramientos de perros de raza noble es inigualable, porque como diciendo, vamos a invertir en pedagogía para adiestrar a los perros de raza noble, a los perros cimarrones, a los perros de los cínicos, a esa perreada, edienta, no, a esa no, a los perros de raza no. Ni adiestramiento merecen. La perrada edienta, ni pedagogía. Claro. Bueno, yo lo digo medio en chiste, pero es el proyecto pedagógico de las derechas, solo adiestrar a los perros de raza noble. Marcelo, no es solo de las derechas. Si fuese solo de las derechas. Y hay adiestramientos, y hay otros adiestramientos también. Vos pensás en de las izquierdas, que vi que escribiste ahí, derechas e izquierdas. Bueno, si las izquierdas participan de una forma de adiestramiento, esas izquierdas son derecha, se digan de sí mismas, se autoperciban como se autoperciban.
Este, Pero Marcelo, acordate que yo trabajo en una escuela que se quiere llamar Ernesto Che Guevara. No te estoy hablando de nada, de qué sé yo, el comercial 19. bueno, será un Che Guevara de las derechas, pero necesitamos algo, no sé si se De las llame, redes, que se llame un- izquierda o cómo se unos, llame, unos amigos hacían el chiste, aunque la yuta se vista de rojo, yuta queda. sí. Bueno, hasta aquí, Porque a las derechas es más fácil de pegarles. Pegarle a las derechas acordamos rápidamente con ese problema. Para mí el problema es otro. Hay otros problemas de ciertos juegos funcionales que se hacen desde ciertas críticas. Digo, yo conozco un montón de docentes que se llenan la boca hablando de Paulo Freire a 50 años de la escritura de la pedagogía del oprimido. Y la idea de vínculo, de lazo social o como lo quieran nombrar que trabajan es catastrófica. No ven esas vidas diferentes, no ven esos dolores rasgados, no pueden ni pensar que qué sé yo, tengo mira, una año que quiere llamarse de otra manera y se arma todo un barullo y además, como corresponde, cuando la piba logre que lo llamemos de otra manera, viene con vestido, viene con una pollera a la escuela y están todas horrorizadas, porque ¿cómo? Ahora que le decimos como quiere, ¿va a venir con pollera? Sí, va a venir con pollera, va a venir como se le antoje. Te puedo dar muchos ejemplos. Ojalá el problema se resolviera con la crítica a los adiestramientos de las derechas o fascistas. Hay otras formas microfascistas que la verdad que a mí me preocupan más porque son en nombre de la revolución. no, tenés razón, lo cual no quiere decir que estemos buscando una, una ubicación referencial que nos permita imaginar que podemos salir de ahí. Ujú. Eh, de hecho, esta misma conversación es la fantasía de que podemos salir de ahí, de que podemos salir de la deformación, de la modelación, del adiestramiento, de, del elogio de la virtud. Este, no sé, tenemos muy poco tiempo y se va a cortar. Ahora retomamos en unos minutos, pero quería plantear tal vez como los valores pedagógicos que Homero plantea en la Odisea. Como ves es un tema enorme, ¿no? Sí, sí, Que, sí. que de alguna manera son muy curiosos porque los valores que plantea son la fuerza, la destreza, la heroicidad, la prudencia, la astucia y el honor. Y a mí me daba ganas de pensar cada uno de estos lugares tal como aparecen en la Odisea, pero por ahí es larguísimo para hoy y por ahí dejo esta parte en este punto y retomamos después del corte con algunas de las citas que anticipé, ¿no? La Dale. cita, hasta que se corte menciono cuáles son las citas que voy a trabajar. Voy a trabajar una idea sobre la educación, la inteligencia artificial y la educación virtual que salió el otro día en el diario. Hola, ¿se cortó? No, se escucha, se escucha. Y a partir de ahí retomar con los temas clásicos de la discusión pedagógica, ¿no? A través de una cita de Abelardo, una cita de Voltaire, una cita de Dewey, una cita de Canetti, una cita de Dorian